En este caso lo que vamos a hacer es responder una pregunta que mucha gente me hace, pero de diferente forma, ¿vale? Sí. Que es, ¿qué le recomiendas a un flaco con panza para aumentar masa muscular? Ya respondimos diferentes preguntas. En este caso nos pregunta DSKI, ¿vale? Deski, ¿vale? Deski nos pregunta, ¿qué le recomiendas a un flaco para aumentar, con panza, para aumentar masa muscular? Antes de empezar, como siempre, suscribiros, activar la campanita de notificación para que os avise YouTube de los próximos vídeos, ¿vale? Seguidme en todas las redes sociales, lo tenéis abajo en la descripción. Y bueno, tenéis diferentes cosas ahí en la descripción. Si queréis que os responda más preguntas, podéis dejármelas en los comentarios para que, si queréis salir en el próximo vídeo, ¿vale? Así que vamos allá con lo primero, lo más importante. Para aumentar masa muscular es necesario entrenar y es necesario una ingesta calórica adecuada para poder, que sea un poco más, hacer una dieta hipercalórica. El tema del abdomen normalmente puede ser retención de líquido. Yo lo que recomiendo es que vayas a disminuir lo que es comer comida chatarra, ¿vale? Comer comida procesada en este caso, ¿vale? Gaseosas, comer chuches, comer muchas cosas de estas que al final no nos van bien, ¿vale? Y intentar comer un poco más alimentos que nos puedan beneficiar a la hora de ir a entrenar, ¿vale? Todo eso al final suma, todo lo que hagas bien va a sumar y todo lo que hagas mal va a restar a nivel de salud, ¿vale? Así que teniendo en cuenta esto, yo lo que recomendaría es que empieces a entrenar, ¿vale? Si no estás entrenando, empieza a entrenar poco a poco, ¿vale? Puedes hacer que cada 2 semanas vayas sumando, empezar a entrenar con más peso, ponerte una mochila y hacer el ejercicio con esto, si no vas al gimnasio, pues lo haces en las barras o en casa, puedes hacer tranquilamente. Hay muchas rutinas aquí en el canal que te pueden ayudar para ganar masa muscular sin necesidad de estar en un gimnasio, o puedes hacerla en cualquier parte del mundo. En Marte también te puedes llevar la mochila y hacer los ejercicios ahí. En este caso, a nivel de ejercicio, yo lo que recomiendo es que vayas entrenando con tu propio peso corporal. Una vez ya domines todos los ejercicios, que puedes hacer hasta 12 o 15 repeticiones o 8, depende de cada músculo, ¿vale? Ahí ya empezar a entrenar con más peso. Con eso lo que vas a hacer es que a nivel de fibra te vas a poner más grande, ¿vale? vas a agrandar la fibra, va a madurar muchísimo más y eso equivale a que vas a tener más músculo, ¿vale? A nivel de la panza va a quedar en segundo lugar, porque cuando vas mejorando, cuando el metabolismo se va acelerando porque estás entrenando bien y estás construyendo un músculo, al final lo que es la retención de líquido o lo que es la grasa, al final se va a consumir, ¿vale? Entonces, eso, teniendo en cuenta tanto el ejercicio como lo que es el tema de la panza, con eso ya tienes todo, porque lo más importante sería empezar a comer mejor, ¿vale? Comer mejor sería saber que necesitas tanto carbohidratos, los hidratos, las grasas saludables, y empezar a comer la proteína, ¿vale? Intentar comer 1,5 kg, ¿vale? Por kilo de peso. Eso es lo que va a hacer, por ejemplo, yo que sé, si pesas 80 kilos, normalmente pueden ser hasta 130 o 150 gramos de proteínas diario. Intentar estructurarlo. Yo no recomiendo que toméis la proteína en un momento, sino que intentar estructurarlo en diferentes comidas, ¿vale? Si haces 4 o 5 comidas durante el día, intentar comer pues un 30% cada comida, ¿vale? Por ejemplo, o un 20% cada comida, y ahí completar todas las proteínas que necesitas durante el día. O si no, podrías también comer o tomar la proteína cuando vayas a entrenar o después de entrenar o a la hora de ir a dormir, ¿vale? Esto sería la pregunta de hoy. Realmente se puede responder porque son muchas cosas, ¿vale? No solo una cosa, sino que es tanto ejercitarse bien, intentar mejorar lo que es en cada ejercicio, intentar hacerlo mejor, entrenar con peso, mejorar la alimentación, ¿vale? A nivel de la alimentación, pues intentar no comer gaseosas, no tomar gaseosas, no tomar comida procesada, y simplemente sería esto. Ese sería un resumen en plan para que os sea más fácil, ¿vale? Estructurar, realmente ir ajustando un poco de todo. Yo creo que la persona ya sabe cuando hace las cosas bien o cuando las hace mal. Intentar estructurar bien, intentar eliminar las comidas que ves que no te van a beneficiar, sino que te van a perjudicar. Así que simplemente es esto, un saludo y nada, comentarme más preguntas si tenéis más preguntas, ¿vale? En los comentarios os iré respondiendo y así saldréis en los próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.